¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con la unidad 1, que se trata del teorema de Pitágoras. No sé si alguno alguna vez escuchó hablar de la palabra teorema. ¿Qué es un teorema? Es una proposición, un enunciado, cuya verdad puede ser demostrada mediante razonamientos lógicos y operaciones matemáticas. En matemática, un teorema es como una ley, es una propiedad que se va a cumplir siempre. ¿Por qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, porque se le atribuye al matemático griego de la antigüedad, Pitágoras. Antes de empezar, vamos a definir algunas cosas. Primero, que este teorema se aplica solamente en triángulos rectángulos. No lo vamos a poder usar en cualquier triángulo, solamente en los rectángulos. Y vamos a ver que en un triángulo rectángulo los lados tienen distintos nombres. Vamos a ver que los catetos, vamos a llamar catetos, a los lados que forman el ángulo recto. Si miramos la figura, estos dos lados forman el ángulo recto, así que van a ser los catetos. Hay dos catetos. Y vamos a llamar hipotenusa al lado que queda, ¿no? Que es el que está opuesto, está enfrente al ángulo recto. Esta es la hipotenusa que está opuesta al ángulo recto. Ahora vamos a anunciar este teorema, ¿no? ¿Qué dice este teorema? Lo que dice es que en cualquier triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, si los catetos tuvieran medidas C1 y C2 y la hipotenusa tuviera una medida h, lo que me dice este teorema es que si yo sumo los cuadrados de los catetos, tendría que elevar estos dos al cuadrado. Si sumo los cuadrados de los catetos, eso me tiene que dar igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, vamos a ver para qué nos sirve. En este teorema, eh, siempre que tengamos un triángulo rectángulo y querramos averiguar uno de los lados, vamos a ver que sabiendo dos, usando este teorema vamos a poder calcular el lado que falta. Bueno, en este ejemplo dice, sabiendo que AB mide 3 centímetros y BC 4, tenemos que calcular la longitud del lado AC. Si recordamos los nombres, yo tengo AB y BC son los catetos, ¿no? Y AC sería la hipotenusa. Vamos a agregar los datos a la figura. Tengo que AB mide 3 y que BC medía 4 centímetros. Queremos averiguar la hipotenusa. Como es un triángulo rectángulo, entonces voy a poder aplicar lo que aprendimos recién, el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los dos catetos me tiene que dar igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a ver ahora que reemplazando los datos en esta formulita, que es lo que vamos a usar siempre, vamos a poder calcular el dato que nos falta. Vamos a reemplazar el cateto 1, bueno, podemos elegir cualquiera de los dos, ¿no? Podemos elegir, a ver, yo elegí el 3. El cateto 1 mide 3, el cateto 2 mide 4. A estas medidas hay que elevarlas al cuadrado y sumarlas. ¿Y esto a qué tendría que ser igual? Al cuadrado de la hipotenusa, que yo acá la hipotenusa la llamé x. Fíjense que los tres datos los voy a reemplazar en la formulita de acá. Y me queda así. Si miramos bien, es una ecuación bastante sencilla, ¿no? Vamos a empezar a resolver. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Sumamos. Y por último, la operación inversa de la potencia es raíz. Así que voy a pasar el cuadrado como raíz. La raíz de 25 es 5. ¿Qué quiere decir esto? Que x, la hipotenusa, va a medir 5. Vamos a verificar ahora que si los lados fueran 3, 4 y 5,
se cumple el teorema de Pitágoras. Dijimos que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos me tendría que dar igual al cuadrado de la hipotenusa. Hacemos las cuentitas para comprobar y efectivamente sí, o sea que esto está bien. La hipotenusa va a medir 5. Vamos a otro ejemplo. Este es un poquito más complicado. Tengo que calcular la altura de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. Bueno, siempre conviene en los problemas de geometría hacer alguna figura de análisis. O sea, no importa que no tenga las medidas, pero como para ir guiándonos. Bueno, este es mi triángulo. Como es equilátero, los tres lados miden iguales, ¿no? Miden 10. Además le puse nombre a los vértices. Bueno, y me pide que calcule la altura. Acuérdense que la altura siempre es perpendicular a la base. Perpendicular significa que forma 90 grados. Esto es lo que quiero calcular. ¿Podríamos utilizar el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC? Fíjense, este es un equilátero. En este caso no, porque yo sé que el teorema de Pitágoras solamente funciona en triángulos rectángulos. O sea, habría que buscar un triángulo rectángulo acá adentro, ¿no? Buscamos un triángulo rectángulo. Fíjense que si agarramos la mitad, el triángulo verde, este sí que es rectángulo. O sea, yo para calcular la altura voy a utilizar el triángulo verde. Lo voy a volver a dibujar acá abajo. Este punto vamos a ponerle algún nombre, ¿no? Yo le puse M, pueden ponerle la letra que ustedes quieran. Bueno, pero yo tengo un solo lado acá. Me faltaría ver otro lado. Fíjense como el triángulo es equilátero, esta altura va a dividir a la base a la mitad. O sea que el lado MB va a medir 5 centímetros. Entonces tenemos un triángulo rectángulo y dos lados. Me faltaría calcular este lado. Como es un triángulo rectángulo, ahora sí puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Nuevamente, que decía el teorema que la suma de los cuadrados de los catetos me va a dar igual al cuadrado de la hipotenusa. Vuelvo a dibujar y ahora vamos a reemplazar estos datos en la fórmula. Y acá hay que tener mucho cuidado porque fíjense que 5 es un cateto, pero 10 no es un cateto, es la hipotenusa, así que lo voy a tener que reemplazar acá. Reemplazamos el primer cateto 5, el segundo cateto no sé cuánto mide, yo puse MC, podrían haber puesto X también, es lo mismo. Y la hipotenusa, yo sé que es 10, lo reemplazo acá. Ojo, hay que reemplazar bien acá. Y ahora resolvemos. También me quedó una ecuación bastante sencilla. Resuelvo los cuadrados. Y ahora tengo que despejar MC, que sería como mi X. Paso restando el 25. Y a continuación el cuadrado como raíz cuadrada. ¿Cuánto mide MC? Que sería este cateto. Aproximadamente 8,66. Bueno, este tipo de problema, fíjense que es un poquito más complicado. Me podría servir, por ejemplo, como tengo la altura, para calcular el área. Bueno, espero sus consultas y les dejo algunos problemitas para practicar.